Shabbat Shalom. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Damos toda rabá a Kadosh Baruj Hu, al Santo, bendito es Él, que nos ha dado un Shabbat muy rico, muy delicioso, desde ayer con la ceremonia de la Kabbalat Shabbat, una ceremonia de la recepción de este día sagrado, y continuamos todavía dentro de este momento, espacio en el tiempo de energía, de imantación, de irradiación y de influencia energética de la Reina Shabbat. Así que les saludamos nuevamente. Shabbat Shalom para todos. Vamos a continuar con nuestra parashá de la semana. En la sesión de la mañana cubrimos en parte el capítulo 17 y capítulo 18 del Sefer Devarim, libro de Deuteronomio, el quinto Sefer Torah. Hoy por lo mismo vamos a continuar abriendo el Perek Yutet, capítulo 19 y más. Y ya entrando de una vez, ustedes que han estudiado la parashá, saben que este Perek Yutet, este capítulo 19, al principio nos habla de las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio, a los lugares a donde debe de huir el homicida o el asesino, quien le corta la vida a su prójimo, pero sin ninguna intención. Estos lugares fueron establecidos por el Eterno, la ciudad de refugio, para que allí pudiese huir y salvar su vida de el vengador, del pariente del muerto, de los parientes del muerto, que quisieran cobrar venganza. El Eterno ordenó a Moshe la ciudad de refugio para que allá pudieran huir los que de una forma involuntaria le cortaban la vida a su prójimo. Ustedes saben que alguien puede convertirse en un asesino, puede matar, quitarle la vida al prójimo sin ninguna intención, sin conocerle incluso, sin tener ningún problema, ninguna enemistad, ninguna situación de malestar con nadie. Puede convertirse a alguien en un asesino involuntario, por ejemplo, en un accidente laboral, en una cuestión en un accidente de tránsito o de cualquier índole, Haz Beshalom, que el cielo no lo permita, pero lo cierto es que cualquier persona, y de hecho todos los días hay quienes involuntariamente le cortan la vida a su prójimo. Y como en términos humanos, esta persona que se convertía en asesino no tenía ninguna relación, ningún problema o enemistad con la persona a quien le cortó la vida. Por lo tanto, la Torah le da la solución de que pueda escapar, que pueda huir a estos lugares que son donde habitan los Kohanim, los sacerdotes, hijos de Aarón. Son ciudades de refugio donde pues ahí las energías de la Torah son muy fuertes, las energías de la Kedushá de los Kohanim son muy fuertes, y ahí se le va a ayudar mucho a este personaje. Amén. Ahora, uniendo esto de la parashá con otros pasajes de la Escritura que ya conocemos, en el libro de Shemot, leo para todos,
una escritura que ya hemos desarrollado mucho y que la vamos a unir con la parasha de hoy. Dice en la parasha Mishpatim, la parasha número 18, dice ahí el Eterno: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Estoy en Shemot, Éxodo, versículo 13, más el que no pretendía herirlo, sino que el Eterno lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Así que al asesino voluntario que le quita la vida al prójimo con premeditación, alevosía, cohecho y ventaja, la Torah dice, debe de morir. El Sanedrín debe de condenarlo a muerte. Éxodo 21, 12 y 13. Pero el que de una forma involuntaria le quita la vida al prójimo, no muere a manos del Sanedrín, a manos de la Cámara Alta o de los jueces, sino que tiene que huir a la ciudad de refugio. Repito, Shemot 21, 12, que es la parasha Mishpatim, la número 18, en el versículo 12 y 13 dice: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que el Eterno lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. De una forma muy cabalística, ya hemos cubierto esto en otros momentos, porque la Torah, leí Éxodo 21, versículos 12 y 13. La Torah claramente nos dice que a este que murió, a este personaje que muere, el Eterno lo puso en las manos de aquel que le cegó la vida. ¿Ya? ¿Quién entonces? ¿A dónde fue inicialmente programada la muerte de esa persona? ¿A dónde? En los mundos superiores. En los mundos de arriba. El Eterno fue quien coloca en manos de la persona que accidentalmente le va a quitar la vida a su prójimo. ¿No es lo que dice el versículo? Se lo leo de regreso. Éxodo 21, 12 y 13. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. 13. Mas el que no pretendía herirlo o matarlo, pues, sino que el Eterno lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Entonces la muerte accidental de esta persona no fue una muerte casual, sino una muerte causal. No fue una muerte casual, sino una muerte causal. ¿A dónde se originó la causa? En los cielos. Pero ¿y cómo está eso? ¿Cómo explicar esto? Que alguien, solo por poner un ejemplo, de hecho es lo que pone la Torah, alguien que está con el hacha, rajando leña, partiendo leña, y de repente el hierro se zafa, se suelta del cabo, del palo, de la base, y ese hierro sale como un misil, y Hasbe Shalom le va a pegar en la cabeza al prójimo y lo mata.
Y la Torah dice que Hashem lo puso en sus manos. ¿No es lo que dice? ¿Ah? Así que esta persona ni siquiera puede decir, hoy me levanté con el pie izquierdo. Qué mala suerte la que me tocó hoy. Qué desgracia la de este día, la mía. La muerte no fue casual, sino causal. Quiero que leamos la parashá y desarrollemos esto de lleno. Devarim 19 en adelante. Dice, cuando el Eterno tu Elohim destruya las naciones cuya tierra el Eterno tu Elohim te da a ti, y tú la heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que el Eterno tu Elohim te da, para que las poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que el Eterno tu Elohim te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí. Es específico quién y vivirá. Aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Y pone ejemplos, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere. Aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. ¿Está claro eso? Los sabios, los cabalistas, tienen mucho que enseñarnos sobre esto. Dicen los cabalistas, estos versículos nos hablan de las ciudades de refugio que Moshe designó para los hijos de Israel. Si alguien mataba a una persona sin premeditación o por accidente, era enviado a una de estas ciudades. Según las leyes de la reencarnación, en realidad cada persona que es asesinada muere de esta manera porque ésta ha asesinado a otra en esta vida o en una vida pasada. No hay accidentes. Hay leyes que gobiernan este universo. Nada ocurre de pronto o por casualidad. ¿Dice algo ahí? Lo mismo, léalo. No, pero de lo, más o menos de esto no. Léalo. Leo de nuevo. Después, si hay algo, lo lee. Estos versículos nos hablan de las ciudades de refugio. Escuchen esto que Moshe designó para los israelitas. Si alguien mataba a una persona sin premeditación o por accidente, era enviado a una de estas ciudades. Según las leyes de la reencarnación, en realidad cada persona que es asesinada muere de esta manera porque ésta ha asesinado a otra en esta vida o en una vida pasada. No hay accidentes. Hay leyes que gobiernan este universo. Nada ocurre de pronto por accidente o por casualidad. ¿Cómo le suena eso? Por eso es que
Las reencarnaciones tienen que ver con las reparaciones o con el karma que se viene a hacer en las nuevas migraciones del alma. Ahora, la pregunta es, ¿se puede escapar a este tipo de tikkun? En el sentido que si una persona asesinó en una migración, se fue y vuelve en una nueva, ¿puede escapar a ese tipo de tikkun? ¿Qué creen ustedes? Todo es posible. En el mundo místico de la Cábala, todo es posible. Ahora, el homicida involuntario, en este caso de la Parashá, eran tantas las prerrogativas que el cielo le da, que incluso hay ciudades de refugio que se han edificado para este tipo de personas. Por un lado. Por el otro, incluso los jueces de Israel deben de velar, deben de tener y poner mucho esmero que los caminos para las ciudades de refugio estén tan pero tan señaladas, los caminos libres, sin obstáculos, sin bloqueos y muy bien señalados, indicándole por este camino se llega en tantos minutos, en tantos kilómetros a la ciudad tal de refugio. Y se colocaban esas señales porque como la persona le ha quitado la vida a su prójimo sin ninguna intención y el vengador de la sangre puede venir pronto a buscarlo, entonces debe estar tan señalizada las calles o los caminos para que el asesino involuntario no ande desorientado o perdido. Recuerde usted que no usaba un GPS. Y más si era Shabbat, que no se usa celular. Entonces los caminos tenían que estar tan señalizados para que el asesino involuntario, Hasbe Shalom, le cortó la vida por el ejemplo que pone la Torá. El cabo salió como un misilazo y le dio en la frente. Un vehículo iba conduciendo y sin ninguna mala intención se lo pasó arrollando, lo mató, etcétera, etcétera. Entonces ese asesino debe de buscar rápido dónde están los caminos y debe salir corriendo para salvar su vida. Y más adelante le dice, cruza a la izquierda, nada de GPS, a tantos metros cruza a la derecha. Todo estaba señalizado a fin de facilitarle al asesino involuntario que pudiera llegar lo más pronto posible a la ciudad de refugio y poner a salvo su vida. Una vez llegaba a la ciudad de refugio, en las puertas estaban los ancianos. El asesino llegaba con el corazón que le hacía así, afligido, viendo para atrás a ver si no venían los familiares, el vengador de la sangre, el Goel Adam. Él exponía su caso ante los ancianos en esa ciudad de refugio. ¿Cuál es tu caso? Y él decía, mire, fíjese que yo en un accidente laboral acabo de cortar la vida de mi prójimo. Yo no tuve ninguna mala intención, sino que fue un accidente. Entonces los ancianos de la ciudad le abrían las puertas y ahí ese personaje era recibido, tenía protección, tenía comida, bebida, tenía refugio, ahí estaba a salvo. Eso era cuando el asesino era involuntario. Pero como siempre hay gente queriéndose pasar de lista, ¿verdad? Bueno, los ancianos lo recibían
y esperaba que llegaran las autoridades o el vengador de la sangre, el Goel Hadam. Espérate, le decían los ancianos, hasta que se vea el caso de esta persona. Entonces, si era demostrado que el asesinado o el muerto había sido por un accidente, el asesino permanecía en la ciudad de refugio hasta la muerte del Cohen Gadol. Y dicen los sabios, ¿y qué tiene que ver eso? Que tiene que permanecer ahí en la ciudad de refugio hasta la muerte del Cohen Gadol. Y dicen, es que si hubo un accidente de esa índole en el país, que incluso el Cohen Gadol, la autoridad máxima espiritualmente hablando, tiene un grado de responsabilidad. ¿En qué sentido? Algo le ha faltado al Cohen Gadol para evitar que eso sucediera en Israel. Así que tenía que estar ese personaje en la ciudad de refugio hasta la muerte del Cohen Gadol. Eso significa que si el Cohen Gadol todavía vivía 10, 20 años, ahí tenía que estar en la ciudad de refugio el personaje. Pero podía darse también que hoy entraba a la ciudad de refugio el asesino y al día siguiente moría el Cohen Gadol, al día siguiente tenía que salir libre también de la ciudad de refugio el asesino involuntario. Entonces los cabalistas, lo reitero, dicen, estos versículos nos hablan de la ciudad de refugio que Moshe designó para los israelitas. Si alguien mataba a una persona sin premeditación o por accidente, era enviado a una de estas ciudades. Según las leyes de la reencarnación, en realidad cada persona que es asesinada muere de esta manera porque está asesinado a otra, en esta vida o en una vida pasada. No hay accidentes, hay leyes que gobiernan este universo. Nada ocurre de pronto o por casualidad. Me voy a ir a la parte final de la parashá para ver otro caso de alguien que es asesinado. Si el tiempo nos da, nos vamos a retroceder un poco más con ella. Si no, con este caso que nos va a llevar buen rato, vamos a cerrar en su momento. Al final de esta parashá, entonces, también tenemos el caso de alguien que aparece muerto, que amanece asesinado. Todos los habitantes del pueblo o de la ciudad, de la aldea o del caserío, todos se fueron a acostar esa noche y todo estaba en paz esa noche en el lugar. Pero a la mañana siguiente, que con la luz del sol, con el alba, con el amanecer, de repente en la ciudad ven que aparece que ha amanecido un cadáver. Una persona que ha sido asesinada. En este caso, aparece un muerto, amanece alguien asesinado, pero no se sabe quién le quitó la vida. Porque el asesino desapareció. Así que en este caso tenemos a un asesino desconocido que le cegó la vida a su prójimo y huyó, y nadie sabe quién es. Tenemos a alguien que amaneció muerto, y también tenemos que para solucionar ese problema tenemos la ceremonia de la Egla Arufá. La ceremonia de la Egla Arufá. El Eterno ordenó que en esos casos a una vaquillona, a una novilla, se le debe de desnucar,
Por eso se llama la Egla Arufá, la novia desnucada, o la vaquillona desnucada. Entendamos eso despacio. Entonces, tenemos el asesino desconocido, huyó. Ya hemos hablado en otros momentos y en otros ciclos de Torah que la persona que es asesinada muere antes de su tiempo. ¿Y por qué muere antes de su tiempo? Porque a cada uno el Eterno nos ha establecido el ciclo de duración de nuestra vida acá abajo. Así que si alguien viene y asesina al prójimo, esa persona muere prematuramente antes que el tiempo se le haya llegado. Y en este caso entra todo un mundo espiritual en acción. Porque, como nos dice el Zohar, todas las almas que mueren a manos del ángel de la muerte. A él es a quien se le ha dado ese permiso, que cuando el ciclo de vida de una persona llega a su final o a su límite, entonces el cielo envía al ángel de la muerte y este es quien le corta la vida a la persona. Pero con el asesinado es diferente. Y es por eso que cuando digo que entra el mundo espiritual en acción, ahora viene el ángel de la muerte y se presenta delante del Eterno. Mira, lo que a mí me corresponde hacer, hay alguien que lo ha hecho sin ninguna autorización. Hay alguien que ha tomado mi lugar, que está haciendo las funciones que no le corresponden. Y el ángel de la muerte se queja delante del Eterno de que a él no le han dado la oportunidad de hacer su trabajo en el momento que debía hacerlo con esa vida, sino que apareció un fulano por ahí y le quitó la vida a la persona. El Zohar, yo entiendo que las enseñanzas literales de la Parashá no podrían entenderse si no es con la ayuda del Zohar. El Zohar Akadosh nos dice: si será encontrado o si es encontrado un asesinado en el país, y está citando en la parte final de la parashá de hoy. Si es encontrado uno asesinado en el país, ordinariamente, o sea, lo más común es por obra del ángel de la muerte que las almas salen de sus cuerpos. Pero con ese hombre que aparece asesinado no ocurrió así, sino que quien lo asesinó hizo que su alma partiera de él antes de que viniera el tiempo para que el ángel de la muerte se la tomara. Como dije en alguna ocasión, el asesino se lo madrugó al ángel de la muerte, se le adelantó, haciendo funciones que no le corresponden. De ahí que está escrito: y no puede hacerse expiación por el país por la sangre en él derramada, sino con la sangre de quien la derramó.
No basta al mundo que Satán esté alerta para desviar a los hombres y formular contra ellos acusaciones para que se incremente su furia despojándolo de lo que es su función. El ángel de la muerte se enfurece. ¿Por qué se enfurece? ¿Por qué se enfurece? No basta al mundo que Satán esté alerta para enviar a los hombres y formular contra ellos acusaciones para que se incremente su furia despojándolo de lo que es su función. Pero, oiga, dice el Zohar, Akadosh Baruj Hu es misericordioso para con sus hijos. Y así previó la ofrenda de un cordero, que es la Egla Arufá, de la que ya veremos, como reparación por el alma de que Satán fue despojado, como un medio de pacificar al acusador del mundo. En esto se haya envuelto un misterio profundo. Las ofrendas del toro, de la vaca, el cordero, de la vaquilla tienen todas una honda significación mística, y por eso hacemos reparación de la manera mencionada en el texto. De ahí la declaración que dicen los ancianos de la ciudad donde amanece ese cuerpo. Dicen, nuestras manos no han derramado esta sangre. Ellos no han derramado esa sangre y nosotros no hemos acusado esa muerte. Corrijo, y nosotros no hemos causado esa muerte. Y de esta manera el acusador es mantenido a distancia. ¿Qué ocurre? Casi similar al caso de Yom Kippur. En Yom Kippur nosotros sabemos que hay una ofrenda para Azazel. Para Azazel, un chivo que es enviado al desierto por alguien ya asignado y que lo va a despeñar en el desierto como una ofrenda para Azazel. Eso ocurre en Yom Kippur, para que el Satán se ocupe de esa ofrenda y deje en paz a los hijos de Israel, y el Eterno otorga perdón a los hijos de Israel en Yom Kippur. En el caso de la vaquilla que es desnucada, en cuanto a la parashá de hoy, es para apaciguar la furia, el enojo del ángel de la muerte, que está molesto porque hay alguien que ha usurpado su función. Asimismo nos dice el Zohar, otro Zohar: todos los hombres parten de la vida a manos del ángel de la muerte. Y hay que tener claro esto. Todos los hombres parten de la vida a manos del ángel de la muerte, excepto aquel cuya vida le fue arrebatada por otro, antes que el ángel de la muerte haya recibido permiso de ejercer sobre él su función. Así el ángel de la muerte tiene motivo para quejarse contra el lugar del asesinato. ¿Contra quién se queja? ¿Contra quién se queja? Contra el lugar. Por eso ya veremos la parashá. Y por eso se ordenó que los ancianos de esta ciudad traerán la vaquillona, de modo de apartar cualquier acusación contra esa localidad y salvaguardarla frente al poder del acusador. Veamos esto en dos direcciones. Si estamos hablando que amanece alguien muerto, ¿dónde está el asesino? No se sabe quién es. Veámoslo en dos direcciones cabalísticas. Esa alma del asesinado como no ha llegado el momento de subir, no es admitida allá arriba. No es admitida en los mundos de arriba.
como también el alma de quien no ha procreado, un varón. Las puertas están cerradas. Entonces, si esa alma del asesinado, como no es su momento de ser admitido en los mundos espirituales, como no es admitida, ¿y entonces qué se hace? ¿Para dónde se va? ¿Qué es de ella? Y aquí viene algo bien difícil para el asesino. ¿Para quién dije? La Cábala enseña, entre otras, que como el alma del asesinado no es recibida porque no es su tiempo, va o viene y se hospeda en su asesino. ¿Dónde? Como no tiene para dónde, ahora viene esa alma y se hospeda en su asesino, en quien le quitó la vida. ¿Y qué creen que hace el alma del asesinado dentro de la vida de su asesino? ¿Perdón? Sí. Por eso es que los sabios dicen, si el asesino supiera lo que va a ocurrir, no lo haría. Si el asesino supiera que el alma de esa persona a quien le va a cortar o le quitó la vida, ahora va a venir a hospedarse en él porque no tiene otro lugar, no lo haría. Y dentro de la vida, dentro del alma de su asesino, le quita la vida, porque esa alma está molesta. ¿Y por qué está molesta? Porque por tu culpa yo no cumplí mi ciclo de vida asignado. Y estando dentro de esa vida, le mortifica, le perjudica, le atormenta, le hace la vida difícil, se la pone fea, peor, amarga, dura, no le da paz. ¿Cómo le suena? ¿Perdón? ¿Se da cuenta usted en qué líos, en qué rollo se mete un asesino? Él no sabe eso. Pero por eso los estudiantes de Torah diseminamos la sabiduría de la Cábala, la sabiduría del Zohar, la diseminamos, la difundimos, para que ésta llegue a ser conocida por aquí, por allá, por este lugar y por el otro, a manera que se vaya entrando en la conciencia de lo que ocurre en el mundo espiritual cuando estas cosas suceden. ¿Qué tipo de vida tendrá el asesino? Diga. Si esta persona ha quitado la vida a varios, esas varias almas se entran en la persona. Entre las varias aristas de enseñanza, sí. Pero también el alma, como ya veré, el alma del asesinado también se queda en otros lugares, ya tocaré eso, pero sí las muchas vidas vienen y se hospedan en el alma del asesino. Y por eso dicen los proverbios que aquel que está cargado de la sangre de su hermano irá al sepulcro sin que nadie lo detenga.
De hecho, la vida de los asesinos no es vida. La vida de los asesinos no es vida. Y al final, a veces, ellos mismos terminan quitándosela. No es vida. Pero otra enseñanza es que como el alma del asesinado no es admitida en los mundos de arriba porque no es su tiempo, el alma se queda en la zona, en la localidad, en la región geográfica donde vivía y donde se le quitó la vida. El alma del asesinado se queda en el pueblo o en la ciudad. Y no crean que se queda tranquila. Esa alma está molesta. El Zohar, y por eso Baruch Hashem por las enseñanzas de la Cábala. Yo sin las enseñanzas del Zohar de la Cábala no tendría luz, ni orientación, ni guía, ni comprensión de lo que ocurre en el mundo espiritual. Me haría ver la Torah nada más a niveles históricos, a niveles literales, pero el Zohar y las enseñanzas de la Cábala nos alumbran el entendimiento y nos hacen entender lo que ocurre en el mundo espiritual. En este caso ya dije, el alma del asesinado se queda, se hospeda en el alma de su asesino, por un lado. Pero por el otro, también nos dice el Zohar, cuando alguien es asesinado y el asesino no es traído a la justicia por cualquier razón, el alma de la persona muerta permanece en esta esfera como una fuerza negativa e influye sobre esa comunidad. ¿Qué hace el alma del muerto, del asesinado en la comunidad? ¿Perdón? ¿Qué provocará en el mundo espiritual esa alma molesta en contra de ese pueblo, en contra de esa ciudad, en contra de ese caserío, en contra de esa región? ¿Qué hará esa alma que está molesta? Ejerce una influencia negativa sobre la zona. De ahí que hay cosas que ocurren en las ciudades o en los pueblos. Sus causas a veces son espirituales y no se pueden, por supuesto, arreglar o corregir desde una perspectiva meramente natural. Esa alma está ahí y está muy molesta. Oigan lo que dice, estoy citando el Zohar y siempre me gusta leer textualmente para que no se diga que yo saco de la manga de la camisa las enseñanzas, sino que yo leo textualmente. Dice, cuando alguien es asesinado y el asesino no es traído a la justicia, por cualquier razón, el alma de la persona muerta permanece en esta esfera como una fuerza negativa e influye, por supuesto, negativamente sobre la comunidad. Es por eso que el Zohar también dice, este rito de la vaquillona, cuya nuca hubo de ser quebrada, se aplicó para un hombre encontrado asesinado sin que se supiera quién lo mató.
la vaquillona fue arrojada a los malos espíritus para advertirles e impedirles el obtener dominio sobre la tierra. Leamos la parashá para que veamos lo que estamos diciendo. Por supuesto que en la literalidad no vemos nada. Dice 21, capítulo 21. Si en la tierra que el Eterno tu Elohim te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, tomarán de las vacas una becerra, una novilla, una vaquillona, que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra o la vaquillona a un valle escabroso, que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los Kohanim, Benel Leví, porque a ellos escogió el Eterno tu Elohim para que le sirvan y para bendecir en el nombre del Eterno. Y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y proclamarán o protestarán y dirán: nuestras manos no han derramado esta sangre, y nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Eterno, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, cuando hicieres lo recto, lo que es recto ante los ojos del Eterno. ¿Qué se logra con la ceremonia de la Eglah Arufá? ¿Qué se logra? Vamos a ver si me di a entender en toda la clase. ¿Perdón? Sí, correcto. ¿Qué más? Con eso expiar al pueblo de culpa, ¿qué más se logró? Por la grabación siempre hablen fuerte. Bien, ¿qué más se logró? Eliminar la influencia negativa de esa alma en ese pueblo o en esa ciudad. Por eso es que, y lo reitero, el Zohar dice: cuando alguien es asesinado y el asesino no es traído a la justicia por cualquier razón, el alma de la persona muerta permanece en esta esfera como una fuerza negativa e influye sobre la comunidad. Pero haciendo esta ceremonia de la Eglah Arufá, la novia desnucada, se expía la región y por ende se elimina la influencia negativa sobre ese lugar. ¿Perdón? Repíteme. La influencia negativa son eliminadas para el destino también. Cuando la parashá termina diciendo: y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti, o sea, de esa ciudad, cuando hicieras lo que es recto ante los ojos del Eterno. De esto los sabios nos dicen que si en el camino, con el tiempo, es encontrado el asesino, entonces si el asesino tiene que ser llevado a la justicia.
Pero mientras no es llevado a la justicia, el asesino, por supuesto que se ve beneficiado, que la influencia negativa de esa alma ha sido liberada de la región, pero ya aclaré, el alma del asesinado está en él o en ella y le mortifica, no le da paz. Si ha sido quitado de la esfera espiritual de la zona o de la región, pero el asesino sigue con ese problema. Difícil. Y por eso reitero, los cabalistas dicen, si el asesino supiera a qué se va a meter cuando le va a cortar la vida a su prójimo, no lo haría. ¿Para dónde se va el alma del asesinado? ¿Qué tal? Estas cosas uno solo logra comprenderlas, por supuesto, con las ayudas internas de la Torah, con la ayuda del Zohar de la Cábala. Y por eso en nuestra comunidad de Torah, Baruch Hashem, le damos tanto énfasis a la parte mística, a la parte esotérica, a la parte del Zohar y de la Cábala, para poder aclarar mejor lo que la Torah escrita no nos aclara. Amén, amén, sí, amén. Puede tomarme otros minutos. Quiero que regresemos entonces, dejemos esto y vamos al capítulo 19. Versículo 15, una enseñanza más y cerramos. 19:15. Oigan lo que nos dice. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Lo voy a repetir. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ante esto hay una enseñanza de los cabalistas muy interesante que hay que tomarla muy en cuenta. Oiga lo que nos dicen. Cuando alguien da un falso testimonio contra otra persona, el castigo que le desea al inocente le rebota hacia él mismo. Son las leyes de la Cábala. Las leyes de la Cábala. ¿Escuchó lo que leímos? Cuando alguien da un falso testimonio contra otra persona, el castigo que le desea al inocente le rebota hacia él mismo. Y dicen los sabios, nuestras acciones y cualquier cosa que intentemos hacerle a los demás regresan a perseguirnos. El Zohar explica que el universo en realidad es un espejo espiritual que nos refleja de vuelta todo lo que hacemos. El karma. El karma. Se lo voy a leer de regreso y cerramos. Cuando alguien da un falso testimonio contra otra persona, el castigo que le desea al inocente le rebota hacia él mismo. Más vale que nuestra conciencia se eleve para tener cuidado, porque después andamos diciendo, pero ¿por qué me suceden estas cosas a mí? Pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hay cosas que nos vienen rebotando. Y como yo nunca hago nada malo, ¿verdad? No, yo nunca he hecho nada malo. A mí solo me hacen el mal, pero yo nunca hago nada malo.
Siempre yo soy la víctima. Nunca yo soy el victimario. Cuando alguien da un falso testimonio contra otra persona, el castigo que le desea al inocente le rebota hacia él mismo. Nuestras acciones y cualquier cosa que intentemos hacerles a los demás regresan a perseguirnos. El Zohar explica que el universo en realidad es un espejo espiritual que nos refleja de vuelta todo lo que hacemos. Con razón, los sabios de antaño, y Yeshua retomó esas palabras, de hecho Yeshua no son de las palabras. Esas ya eran parte de la enseñanza de aquella época. No hagáis a otros lo que no quierais que hagan contigo. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga. Baruch Hashem. Bien, esto es lo que Akadosh Baruj Hu, el Santo, bendito sea Él, nos ha dado en este Shabbat de la parashá número 48, la parashá Shoftim. Y agradecemos al Eterno por habernos permitido el desarrollo de otra parashá más. Vamos a dejar acá la transmisión. Dentro de unos 20 minutos hacemos todos la ceremonia de la Havdalah. Así que Shabbat Shalom para todos.